Jesús. Vamos entonces a la enseñanza de la palabra del Señor y creo que con los pastores estamos en el Espíritu. Los pastores estos días, la mayoría hemos estado hablando de la venida del Señor, de Apocalipsis. Yo he escuchado por allí enseñanzas muy bonitas del hermano Darío Zuleta, de Alex Martínez y de muchos otros compañeros de ministerio de la ciudad y de nuestro distrito y de otros distritos que estamos abordando el tema porque creo que es un tema relevante. Así que esta mañana vamos a dedicar los próximos minutos. Yo creo que en estos próximos 40 minutos podemos desarrollar esta enseñanza que lleva por título Claves bíblicas para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Claves bíblicas para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ubicarnos una vez más en el texto que estábamos trabajando el jueves. Segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 11 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 al 18. No olviden que el jueves trabajamos especialmente del verso 1 hasta el verso 10. Y yo quiero hoy que retomemos ese texto bíblico maravilloso del día del Señor vendrá de Pedro y que hablemos de otras cosas alrededor de ese texto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 11 al 18, que a la letra dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a abordar este tema en el nombre del Señor Jesús. Claves bíblicas para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Debido al inminente regreso de nuestro Señor por su iglesia, una pregunta que debe marcar nuestro diario vivir como cristianos y miembros del cuerpo de Cristo debería ser: ¿cómo puedo estar listo
para el arrebatamiento. Probablemente en algún punto de tu vida te has preguntado lo mismo, y como consecuencia muchos consideran no estar listos para este glorioso momento. Y en esta introducción yo quisiera llamar la atención, porque siempre que se habla de la venida del Señor, del arrebatamiento de la iglesia específicamente, entendiendo que son dos acontecimientos diferentes que tendrán lugar en tiempos separados. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra es la segunda venida de Jesús. Nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia es la venida del Señor invisible hasta las nubes para recoger a su iglesia, para encontrarse con su iglesia, donde se desarrollará el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y otro evento es la segunda venida de Jesús, que ya es visible, donde dice la palabra que todo ojo le verá. Pero cuando tratamos estos temas, y es al punto al que yo voy en esta breve introducción que quiero hacer, es que nos llenamos de mucho miedo. ¿Cuántas veces cuando hablamos de la venida del Señor y preguntamos cuántos están listos en la obra de Cristo en el Calvario? Ahí les pido disculpas por la garganta, la tengo un poco afectada. Entonces a veces no nos sentimos listos para este glorioso momento, o no sabes cómo estar preparado, o por el contrario, y esto es lo que pretendemos, que se tenga la certeza de estar listo para el día en que Jesús regrese. Así que al estudiar la palabra, buscando la respuesta a esta pregunta, encontramos 9 claves que debemos seguir como cristianos en esta tierra mientras esperamos el regreso de Cristo, y de esa manera estar listos para el arrebatamiento. Creo que es un tema que nos va a caer muy bien y que va a quitar muchas dudas y muchos temores, mucho miedo de nuestras vidas, y que nos enfocará en lo que debemos hacer para estar preparados, para estar listos. Así que arranquemos. Número 1, la primera clave para estar listo para el arrebatamiento de la iglesia es esperar el regreso del Señor en todo tiempo. Y parece algo lógico, apenas normal que un cristiano esté esperando al Señor, pero hay muchos indicadores, hay evidencias que nos muestran que la iglesia o parte de la iglesia, muchos hermanos, para no generalizar, muchos hermanos no están esperando al Señor ahora mismo. Y se nota por su displicencia en las cosas de Dios, por su falta de consagración, porque no le están sirviendo a Dios como podrían y como Dios lo está esperando. Y todo eso nos enseña que posiblemente se ha perdido de vista esta promesa, esta realidad, esta doctrina ya no es para ellos, para algunos, tan importante. La hemos archivado, tal vez porque inconscientemente hemos pensado que pasó de moda, que ya se hizo muy vieja, que se desgastó de tanto hablar de ella en el pasado. Así que este primer punto es muy importante. Clave número 1 para estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia es esperar.
el regreso del Señor en todo tiempo. Es decir, esperar su regreso cada día. Yo tengo aquí muchos versículos, vamos a tratar de leer algunos. Vamos a ubicarnos ahí en Primera de Corintios, capítulo 1 y el verso 7. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 7. Mire lo que dice la palabra del Señor. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando. O sea que mientras nos ocupamos en nuestro servicio al Señor, en la administración de los dones, es lo que dice el apóstol Pablo, lo hagamos esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Es algo que no debemos nunca perder de vista. Ahora vamos a remitirnos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, no olviden que estamos en la escuela dominical y que usted puede tomar allí nota, usted está en su casa, le queda muy fácil tener un cuaderno, tener una hoja, un lapicero y tomar nota y leer conmigo, certificar cada punto con el fundamento bíblico. Hebreos capítulo 9 y el verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, estamos leyendo textos donde nos exhorta Dios a que esperemos su venida, a que esperemos el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que a veces nosotros por la fascinación de pronto en la profecía bíblica, que no es que esté mal, pero a veces nos enfocamos mucho en el tema del anticristo, en el tema de la gran tribulación, en el tema de la guerra de Armagedón, en el tema de la predicación de los dos testigos, en el tema de las almas debajo del altar, en el tema del milenio, bueno, tantas cosas que se pueden hablar en la profecía apocalíptica. Y repito, no es que esté mal, pero a veces nos desenfocamos o abandonamos un tema que es de suprema importancia, que es necesario para nosotros, y es el arrebatamiento de la iglesia. Y cómo estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí estamos hablando de que necesitamos esperar el regreso del Señor cada día. Esta espera debe de ser ansiosa, llena de gozo, deseando que el esposo llegue pronto, como decía Juan en el Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús. Para los que no sabían cómo termina la Biblia termina de esa manera. La Biblia escrita, el texto, termina con esa maravillosa palabra. Sí, ven Señor Jesús. Entonces, nosotros no debemos apartar nuestra atención, nuestra mirada de esta maravillosa promesa. Hay que seguir esperando. No te canses de esperar. Ya lo dijimos el día jueves. Dios nunca llega antes. Él nunca llega tarde. Él no llega después. Él llega en el tiempo preciso. Algunos pudieran pensar, pero es que, pastor, mire, muchos se murieron y el Señor no vino. Pero la Biblia nos enseña que hay una promesa para los que duermen
en Cristo esperando su manifestación. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, no importa si morimos esperándolo, la promesa sigue cobijándonos. Hay garantía para el que espera el regreso del Señor, aunque se muera, porque el Señor dice que nos resucitará, nos levantará del polvo con su gran poder. Número 2, acuérdense que estamos estudiando las claves bíblicas para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Número 2, alentarnos y edificarnos unos a otros. Pero en este tema, alentarnos y edificarnos unos a otros. Vamos a leer también algunos versículos. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Allí vamos a leer varios textos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. También se titula ese pasaje La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y atención a esta palabra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces ahí está claro que nosotros debemos hablar de la venida del Señor. Nunca caeremos en redundancias cuando una y otra vez hablamos acerca de la venida del Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros, hermano, así como nos saludamos con el Dios le bendiga o bendiciones, mi hermano, la paz de Cristo, también deberíamos cada vez que nos encontramos, que nos reunimos, que podemos compartir, tener una palabra acerca de la venida del Señor. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces hay una recomendación decidida en la palabra acerca de que hablemos mucho de la venida del Señor, que nos animemos, que nos confortemos, que nos edifiquemos unos a otros en el tema de la venida del Señor. Como cuerpo de Cristo debemos hablar unos con otros sobre el regreso de nuestro Señor para ser edificados y de esa manera recordar los unos a los otros lo grandioso que nos espera cuando Jesús regrese para producir aliento en nuestras vidas. Entonces esto produce ánimo, esto produce aliento. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, qué bonito es podernos decir el uno al otro, Jesucristo viene pronto. Jesucristo ya viene por su iglesia.
Y vuelvo y les repito, no importa si le toca a algunos o si me toca a mí morir sin haber visto cumplida esa promesa, porque la promesa tiene garantía, nos cobija aún en la muerte, porque el Señor habrá de levantarnos en su venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 4, también nos habla de eso, ya lo hemos leído. Sin duda el regreso de Cristo es para muchos un motivo de burla o un hecho inverosímil, pero para todos los cristianos debe de ser un fundamento. La venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia es doctrina, es una verdad fundamental. Así como predicamos acerca del bautismo, predicamos de la recepción del Espíritu Santo, predicamos de la regeneración del Espíritu, la santificación. Debemos hablar de la venida del Señor, creerla. No olvide, por favor, mi hermano, iglesia, la venida del Señor es doctrina fundamental. El arrebatamiento es una de las enseñanzas fundamentales de la doctrina cristiana. Aunque algunos se burlen y aunque algunos no crean, pero nosotros lo predicamos porque así está establecido en la palabra del Señor. Para todos los cristianos debe ser un fundamento doctrinal digno de honra y digno de ser enseñado en el mundo entero. A veces a uno le da tristeza que incluso hermanos abordan temas que son de índole secular, temas como la invasión extraterrestre que está teniendo tanto auge, la vida en otros planetas, científicos están metidos en ese tema, investigan apariciones, manifestaciones extraterrestres y no les da para nada pena, porque ellos creen que es un tema relevante y que hay que abordarlo, y se han hecho películas. ¿Cuántas películas se han hecho sobre temas de vida extraterrestre, invasión extraterrestre? Y nos sentamos y las vemos y nos parece curioso y el tema interesante. Así que nosotros, cuando hablamos de la venida del Señor, no debemos sentir ninguna pena ni ningún temor. Si ellos se atreven a creer en invasión extraterrestre, viajes extraterrestres a nuestro globo, ¿por qué no vamos a creer nosotros en que nuestro Señor, nuestro Dios, puede venir por nosotros? Entonces, qué maravilloso es poder creer en esta verdad gloriosa. Número 3, vivir en santidad. ¿Cómo estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia? Viviendo en santidad. Todo cristiano debe crecer en su santidad mientras espera el regreso de Cristo. Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Estamos hablando de una conducta ejemplar en todos los asuntos de nuestra vida. Y aquí yo quiero aclarar, como lo hacíamos, anoche estábamos hablando un poquitico de eso con la juventud, porque la santidad no es algo producido por nosotros. Y esta explicación y esta enseñanza es necesaria porque a veces nos llenamos de muchos prejuicios y nos montamos una carga que es demasiado pesada y finalmente no la podemos llevar. Pensamos que el ser santos es algo que yo tengo que producir y resulta que es equivocado. La santidad la produce Dios, la
produce el Espíritu Santo. Dios es el que santifica. Su presencia es la que nos capacita para vivir en la santidad de Dios. Porque nosotros somos todos pecadores, entregados al pecado, con una tendencia marcada hacia lo malo. Entonces, nosotros mismos no habría cómo alcanzar ese nivel. Así que nosotros lo que hemos recibido de parte de Dios es una posición, ubicados en la santidad. Lo que Dios nos exhorta a hacer es permanecer en esa buena conducta, permanecer en esa buena ética, en todas las costumbres que glorifican el nombre del Señor, el no desviarnos, el no dejarnos engañar por el mundo. Vamos a leer algunos textos que son muy importantes en cuanto a prepararnos en santidad para el arrebatamiento de la iglesia. Este que es muy lindo y que nos gusta a todos. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero no olviden, nos purificamos en Él. Nos purificamos en Él, o sea, nos santificamos en Dios. Por eso la importancia de llenarse de la presencia del Señor, de llenarse del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Éfeso: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu es la clave para yo poder vivir en santidad. Número 4, cumplir la gran comisión, y de eso estábamos hablando el jueves. Ir con el evangelio, con la predicación a todos los hombres, a toda criatura en este mundo. Así que si no estamos ocupados en estas cosas, no estamos esperando el regreso del Señor, no estamos hablando entre nosotros de la venida del Señor, no estamos viviendo en santidad, no estamos cumpliendo la gran comisión, no podríamos decir que estamos listos. Pero si estamos ocupados en esas cosas, de seguro que nos estamos preparando. Número 5, congregarnos. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, sino ahora mucho más. Vamos a leer bien ese texto porque allí habla acerca de nuestra esperanza y la venida de nuestro Señor. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, entre más cerca la venida del Señor, el Señor dice: congréguese más. Congréguese más. Y usted puede decir: pero pastor, y esta norma, y que no podemos ir a la capilla, a nuestro lugar de reunión, entonces ¿qué? Entonces tenemos que desobedecer la norma, levantarnos contra las autoridades. No, de ninguna manera. En este momento estamos reunidos, en este momento estamos congregados, no de manera física, pero sí de manera virtual. Y usted está allá con su familia y nosotros estamos aquí y estamos unidos en el mismo espíritu.
Estamos congregados hoy. Ya ustedes escucharon, más de 600, 700 personas hoy en esta escuela dominical. Estamos congregados alrededor de la presencia de Dios y de la predicación de su palabra. Pero mis hermanos, cuando esta norma cambie, cuando las condiciones cambien y volvamos a reunirnos, ahí está la palabra. Una manera de estar preparado para el arrebatamiento de la iglesia es congregarnos. Voy a volver a leerles la última parte de Hebreos capítulo 10, verso 25, la última parte. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, cuanto más. Porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Vamos a ir rápido con las últimas claves. Número 6, velar y orar. Velar y orar. Esto significa estar consciente y alerta acerca de los tiempos que vivimos para saber que el Señor viene pronto. Entonces hay que estar, en ese sentido, es que hay que estudiar las señales, predicar sobre las señales, predicar sobre la escatología. ¿Es para qué? Para que velemos y oremos. No es simplemente para recibir información. Hay muchos que les gusta, es la información, escuchar mucho sobre escatología, pero eso no lo asumen en su propia vida cristiana. Pero todo esto es para que velemos y oremos. La oración enfatiza la necesidad de una intimidad constante con el Señor mientras esperamos su regreso. Por eso también hay que volver a cantar la canción, muchachos y hermanos. Hay que volver a cantar la de las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, como ya lo hemos dicho en otras enseñanzas y sermones, necesitamos retomar siempre lo que hemos abandonado, lo que hemos perdido. Así que velar y orar es parte de la preparación. Tú quieres estar listo, yo quiero estar listo para la venida del Señor por su iglesia. Yo necesito congregarme, yo necesito velar y orar. Y ese velar no solo habla de hacer vigilias, sino, repito, de estar alertas, de estar conscientes. Por eso vamos a entrar a este siguiente punto, donde dice ser sobrios, ser sobrios. Tenemos muchos textos que ya no alcanzamos a leer. Primera de Tesalonicenses 5, versos 6 y 8. Primera de Pedro 4, 7. Primera de Pedro 1, 13. Yo les prometo ya que terminada la escuela dominical, les voy a mandar el estudio para que usted repase, para lo que usted no pudo tomar nota, lo va a tener ahí. Vamos a colgarlo ahí en el grupo Aló Gospel. Encontramos en la palabra una gran verdad que para muchos puede ser contradictoria, pero es la clave para ser sobrios como Dios desea, y es embriagarnos del Espíritu. Por eso se dice que parece contradictoria, parece una paradoja. ¿Cómo puedo yo estar sobrio embriagándome? Pero es que habla de embriagarse o llenarse del Espíritu Santo. Y esa es la forma de estar sobrios. No olvidemos que el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. Es el Espíritu el que nos guía a toda verdad y que nos muestra las cosas claramente. Así que necesitamos vivir llenos del Espíritu, embriagados de la presencia del Señor, y esa es la manera de ser sobrios. Ser sobrios es ser aplomados, estar firmes, tener un conocimiento de las cosas de Dios. Número 8,
y no nos queda faltando sino una clave: tener paciencia. Para estar preparados hay que llenarnos de paciencia. Santiago capítulo 5, versos 7 al 8, segunda de Pedro 3:15. Esos textos usted los puede leer luego, si lo quiere hacer de manera personal o con su familia. Nuestro corazón debe permanecer firme en la verdad del regreso del Señor para esperarle con paciencia. Recordemos lo dicho por el Señor, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Así que si Él es paciente, nosotros estamos llamados también a la paciencia. Hay que seguir esperando, renovarnos en la espera, renovarnos en la paciencia, mientras que el Señor decide venir en el tiempo preciso a levantar su iglesia. Y terminamos con esta clave número 9: permanecer en Jesús. Primera de Juan 2:28, Primera de Corintios 15:2, Juan 6:66. Todo esto significa seguir a Jesús como discípulos, discípulos fieles, seguidores fieles, evitando que las cosas de este mundo nos distraigan, que nos saquen del camino, que nos desanimen. Esta mañana, ya terminando esta escuela dominical, yo he venido para dejarles esta palabra. Hay que renovarse en nuestro compromiso con el Señor. Somos discípulos de Jesucristo. Él es nuestro maestro. Hemos aprendido de Él. Él es nuestro Señor. Necesitamos permanecer en Jesús. No te salgas de Jesús. No abandones a Jesús por las propuestas de este mundo, por el desánimo, por la tentación. No termines creyéndole más a este mundo o al enemigo, a Satanás, que lo que debes creerle y seguir creyéndole a Jesús. No tengo la menor duda de que Jesús viene muy pronto, por lo cual deseo que este sermón te ayude a vivir bajo la luz de la palabra y a la espera del regreso de nuestro Señor, y puedas decir a viva voz y tener la plena certeza que estás listo para el arrebatamiento. Yo creo que hoy una de las cosas importantes de esta enseñanza es que para estar listos para el arrebatamiento no hay que hacer grandes esfuerzos ni obras sobrehumanas. Yo creo que son cosas que están a nuestro alcance, que podemos hacer, que podemos lograr. Así que ánimo, mis hermanos. Yo les voy a volver a dejar la enseñanza escrita en el grupo, usted repásela, pero estas son las claves bíblicas para estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. No olviden que la Biblia enseña que el que perseverare hasta el fin. Por eso hay que permanecer en Jesús. Hay que permanecer en el camino del Evangelio. No te apartes. Estos no son tiempos para apartarse. No son tiempos para dudar. No son tiempos para volver atrás. Yo creo que hoy más que nunca es esa palabra que hemos escuchado de que los que vuelvan atrás en tiempos tan difíciles como estos, posiblemente no van a tener tiempo de regresar. Así que permanecer en Jesús, ser fieles, perseverar hasta el fin, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Ojalá que todo esto les ayude, mis queridos hermanos, en este estudio que hemos hecho hoy de estas 9 claves para estar listos. Yo les invito para que estemos en pie. Usted que está allá en su hogar, póngase de pie con toda su familia, con todos los que le acompañan. Y vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza y a pedirle al Señor que nos ayude
a prepararnos con todas estas cosas que hemos descrito, que hemos ampliado un poco nomás, cada una de ellas, y que podamos vivir en ellas, que podamos seguir esperando el regreso del Señor, que podamos seguir alentándonos y edificándonos con estas palabras, que podamos seguir viviendo en santidad, cumpliendo la gran comisión, congregándonos, velando y orando, siendo sobrios, teniendo paciencia y permaneciendo en Jesús. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que nos has concedido de poder estudiar tu palabra una vez más con este tema tan especial. En estos últimos tiempos necesitamos sintonizarnos, necesitamos afinar, Señor, nuestros sentidos y la enseñanza que nos produce edificación, que nos exhorta, pero que también nos consuela. Gracias por cada familia, por cada hermano, por cada amigo que ha seguido y que va a escuchar esta enseñanza. Que tu palabra corra y sea glorificada, que nos sirva de mucho para ubicarnos en tu propósito y en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, yo quiero que terminemos haciendo una oración, poniendo esta semana en la presencia del Señor. Esto para muchos cada día que pasa es más difícil. Hemos escuchado en las noticias que esto puede producir mucho estrés, depresión. Y vamos a pedirle al Señor que nos guarde, que guarde nuestras mentes, que nos permita siempre tener el equilibrio y la salud mental, emocional en medio de esta cuarentena, y que Dios siga guardando a los hermanos que tienen que salir, los que tienen que ir a trabajar, los que tienen que moverse. Especialmente, hermanos, tenemos hermanos que están en el área de la salud. Que Dios los guarde. Que Dios los guarde y los ayude. Y encomendamos esta semana para que el Señor nos ayude. Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos hacer esta oración juntos. Te pedimos, Señor, que nos guardes esta semana. Guárdanos esta semana, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada hermano, a cada anciano, Señor, guárdanos. En esta cuarentena, guarda nuestra mente, guarda nuestras emociones, que podamos siempre tener el equilibrio, Señor, por el conocimiento de tu palabra, por el aferrarnos a tus promesas. Guarda, Señor, a los hermanos que trabajan en el área de la salud, guárdalos de todo contagio, guárdalos de este virus, Señor, y ayúdanos a salir en victoria de este proceso. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias por haber estado ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por participar.